Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Gloria al nombre del Señor, a Él sea la gloria y la alabanza de su pueblo. Por eso le cantamos a Él, porque Él es el único que se la merece. Esta es mi oración, que tu presencia se derrame en mí. Este es mi corazón, que yo sea un reflejo de ti, y todo lo que soy te lo entrego hoy, me humillo a tus pies. Sin ti no soy nada, purifica mi alma, haz tu voluntad en mí. Esta es mi oración. Esta es mi oración. ¿Cómo no ofrecerte una ofrenda que perfume tu trono? Vivir para agradarte, y es mi gozo darte a ti lo mejor, y todo lo que soy te lo entrego hoy, me humillo a tus pies. Sin ti no soy nada, purifica mi alma, haz tu voluntad en mí. Esta es mi oración. Esta es mi oración. Esta es mi oración. Esta es mi oración, y antes de yo hablar, quiero escuchar tu voz, y antes de caminar, ve delante de mí. Cada momento yo confiaré en ti. Tu palabra sea mi seguridad, y antes de yo hablar, quiero escuchar tu voz, y antes de caminar, ve delante de mí. Cada momento yo confiaré en ti. Tu palabra sea mi seguridad, y todo lo que soy te lo entrego hoy, me humillo a tus pies.
soy nada. Purifica mi alma a su voluntad en mí. Esta es mi oración. Esta es mi oración. Esta es mi oración. Esta es mi oración. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Más. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Más. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Y antes de yo hablar, quiero escuchar tu voz. Y antes de caminar, me delante de mí. Cada momento yo confiaré en ti. Tu palabra sea mi seguridad. Esta es mi oración. Esta es mi oración. Esta es mi oración. Gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenas tardes, Señor les bendiga. Mi nombre es Aida Linares de Bastida. Me congrego en la iglesia Ebenecer, la calle 34 entre 16 y 17. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Este es mi testimonio cuando el Señor encendió la luz de su palabra en mi corazón. Bueno, soy de un lugar llamado La Peña. La Peña está por la vía Buenavista, al Castaño, luego el Cortijo, y ahí viene La Peña. Ahí vivía, solo habían 4 casitas ahí. La de 3 hermanos mayores casados y la casa paterna, que fue donde me crié. Estábamos en la cosecha del café y llegaban unos señores a ayudar a mi familia, a trabajar, a agarrar el café. Ellos hablaban entre sí que llegó la palabra al lugar, pues llegó la palabra, pero no era cualquier palabra, era la palabra original, el evangelio puro. Y yo, bueno, apenas era una jovencita, entró esa semillita ahí y a mí me gustó. Y yo, bueno, a escondida de esos señores, yo me iba y hablaba los escuchaba, porque yo no me veían, los escuchaba. Y cuando ellos dijeron,
Deuteronomio 22:5 dice que es abominación a Dios que la mujer use pantalones. Bueno, efectivamente, yo de una vez, eso fue rápido, que yo bajé a mi casa y eso era lo que yo tenía, pantalones. Y yo vine y se los regalé todo a un sobrino, sin pensar que me iba a poner después. Bueno, por ahí empecé, llegó la palabra, la recibió el hermano, decían ellos, pues que la recibió el hermano Leonardo García. Por ahí empezaron a convertirse en uno de mis hermanos con una sobrina que había sido criada en mi casa, pues por mi papá. Ella me contaba y yo le preguntaba, pues no sabía nada de eso. Después, bueno, ellos venían, como llegué a la iglesia, ellos venían para la iglesia y ellos me decían, porque nosotros no salíamos de ese lugar, era muy raro cuando salíamos, no conocíamos a Barquisimeto. Y ella me dice, ay, en Barquisimeto hay una iglesia donde nosotros nos reunimos una vez al mes. Y es un martes, pues en una semana. Y yo averigüé dónde será esa iglesia. Bueno, no sé, yo una vez tuve un sueño donde el Señor me mostró una rosa en el cielo. Esa rosa entraba y salía. Y luego me mostró como un cuadro con una persona. Y yo, bueno, cuando logré venir aquí a Barquisimeto, yo entraba en algunas iglesias y yo buscaba ese cuadro y yo decía, no, aquí no es. Yo misma me decía que aquí no era donde tenía que llegar. Bueno, después encontré la dirección y vine un día martes, que era reunión de pastores. Había muchísima gente en la iglesia, no entré, me quedé afuera parada, pero después seguí viniendo. Cuando yo entré y veo el cuadro que dice afecto fraternal, ese era el cuadro que yo había visto en el sueño, y yo dije, aquí sí es donde me tengo que congregar. Bueno, y así fue como llegué aquí. La gloria sea para el Señor. Muchas sanidades entre mis hijos, mi esposo. Todo lo puse en la mano del Señor. Nunca me acuerdo ¿cómo le digo?, empujar a mis hijos para que vinieran a la iglesia, porque ya yo sabía que esa semillita estaba ahí. Yo los traía a ellos a clases bíblicas, los dos. Y nunca les dije, vamos a la iglesia. Cuando ellos crecieron, cada quien se dispersó, uno se fue para allá, el otro quedó por aquí. Me llegaban noticias, que mi hijo tomaban, tuvieron accidentes y eso. Y yo confiaba en el Señor, porque yo decía, ¿qué voy a hacer yo? Yo no sé hacer nada. El Señor es el que lo hace todo. Bueno, y así fue como yo llegué aquí. La gloria sea para Él. Y bueno, le hago una invitación a aquellas personas que de verdad les llegue esto a su corazón, como llegó Él a mi vida. Y bueno, gracias a Dios por todo, me ha sanado de muchas cosas, me libró de la muerte en un accidente que tuve, me iban a operar de una rodilla y bueno, el Señor me mostraba personas en la calle. Yo le preguntaba, señora, ¿qué le pasó a una pierna? No, me operaron mal. Y bueno, y yo decidí, no, Señor, tú me vas a sanar de esa rodilla, pero yo no me voy a operar. Y así fue, el Señor me sanó. Y bueno, la gloria sea para Él. Y termino con este texto que me ha llenado mucho. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo me les bendiga, cada uno de ustedes, amados hermanos, en esta preciosa tarde que el Señor nos ha concedido por gracia y misericordia de ese Dios grande y bondadoso que hizo y creó todas las cosas, tanto el cielo como en la tierra, y todo lo que en ella está. Por eso
Agradecidos estamos de ese Dios maravilloso, bondadoso para con nosotros como seres humanos, sabiendo que Él no escatimó el esfuerzo alguno para venir a dar su vida aquí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, después de su creación cuando cayó en el pecado. Por eso agradecidos estamos de ese maravilloso Dios que hizo esa expiación allá en la cruz del Calvario, amados hermanos. Así que en el nombre del Señor Jesucristo le damos bendiciones a cada uno de ustedes que de tarde a tarde están aquí en este día oyendo la palabra eterna de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para ustedes sean las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que es el oír que lleva al hombre al conocimiento de la palabra de Dios. Así que le damos gracias al Señor Jesucristo por darnos nuevamente en este día la oportunidad para servirle, honrarle y darle gloria y alabanza a ese Dios grande y maravilloso que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que desde acá del Tabernáculo Benecer, desde Barquisimeto, Venezuela, todos los días, por la gracia de Dios, estamos llevando ese mensaje de la esperanza para el ser humano, ese evangelio eterno de Dios que sale por esta onda de internet para alrededor del mundo, sabiendo que Dios está buscando su pueblo, esa cosecha que Dios sembró ya en el principio. Todo lo que sembró ya en el principio tiene que dar un fruto, y el cual Dios está sacándolo para llevarlo al alfolí, el cual son sus hijos. Dice la Biblia que Él está recogiendo entonces la paja en manojo para la quema y el trigo para llevarlo entonces al alfolí, a él donde está su reinado, el cual es el reino de Dios, que Dios fue a preparar para sus hijos. Por eso, amados hermanos, el tiempo de la cosecha es el día de hoy que estamos viviendo. Ya Dios sembró, ya dio su fruto cada uno, el trigo y la paja. Ahora Dios está entonces escogiendo, va a enviar sus ángeles a recoger la paja en manojo para la quema y sus hijos llevarlo al alfolí, el trigo. Por eso, amado hermano, Dios simboliza al hombre como un árbol. Él mismo se simboliza como el árbol de vida, el cual Él dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y vosotros sois los pámpanos. ¿Qué significa eso? Podemos llevarlo: Él es el árbol de vida, el Señor Jesucristo. El Padre labrador es el Espíritu Santo, que es el que limpia para que lleve mucho fruto aquel árbol. Y nosotros somos los pámpanos, el cual es el Espíritu Santo, el Padre, el labrador, está limpiando en este tiempo para poder llevar entonces el fruto correcto, el fruto adecuado, el fruto que Dios quiere que dé un hijo y una hija de Dios aquí sobre la tierra. Acuérdense que somos tipificados como árbol igualmente. Así que Dios entonces está recogiendo entonces ese trigo que fue sembrado al principio y la paja llevarla entonces a su lugar que tiene determinado el Dios Todopoderoso. Pero déjeme decirle una cosa, amado hermano y amigo que me escucha quizás por primera vez el Evangelio eterno de Jesucristo, que tiene el Señor un mensaje para ti, que es para que abras tus ojos espirituales, sabiendo que nosotros nos movemos aquí en este mundo con estos 5 sentidos naturales, pero sabemos que hay 5 avenidas espirituales en las cuales nos comunicamos con lo sobrenatural, y es lo que Dios quiere entonces abrirte los ojos, despertarte a la realidad para que puedas ver la grandeza, la gloria de ese Dios majestuoso que está dándole entonces al hombre la oportunidad, llamándolo que venga al arrepentimiento, que venga a sus pies al conocimiento de su palabra, y así entonces el poder salvarlos, sabiendo que la Biblia dice que el Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que no sean talados, no sean quemados, no sean exterminados en este mundo, el cual viene muy pronto la devastación para este mundo, amado hermano. Quizás usted pueda pensar y decir, no, pues esos hermanos son fatalistas. No fatalista, amado hermano. Es la realidad, es la cruda realidad que va a acontecer a este mundo. Porque si el primer mundo lo acabó el Señor en agua, el mundo diluviano, en agua fue sumergida la tierra y exterminó todo el pecado que había allí en la tierra. Ahora este tiempo que estamos viviendo
El Señor juró que no iba ya a acabarlo por agua, sino que ahora se iba a acabar entonces por fuego. Fuego y azufre que lloverá del cielo para exterminar entonces este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, el cual estamos viviendo, amados hermanos. Por eso el tiempo que estamos viviendo ahora es para correr, oír la voz de Dios y atender el llamado y recibir entonces la salvación eterna, entrar a esa arca. Si allá en el principio fue una arca, antes ese mundo diluviano que se acabó, aquí la arca es Jesucristo, amado hermano. Así que es usted que tiene que prestar atención a la voz de Dios, seguirle a Él cuando Él le haga el llamado, porque Él dice, venid luego y estemos a cuenta. Es ponerse a cuenta con ese Dios todopoderoso, amado hermano, sabiendo que Él fue el que hizo la expiación allá en la cruz del Calvario. Él vino como intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, para mediar, a unir otra vez el hombre con Dios, porque estaba separado por causa del pecado. Pero aquí, amado hermano, estamos entonces llevando este precioso evangelio alrededor del mundo a través de las ondas de internet, para que usted también sea un beneficiario de la palabra eterna de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que, sin más, vamos a empezar a hablar del tema entonces que hemos venido hablando de semanas atrás, el cual son las inescrutables riquezas de Cristo, para que usted, amigo que me escucha, pueda también entender y comprender la riqueza que Dios tiene para su vida. Esa riqueza, esa herencia inescrutable, esa herencia que no se puede marchitar, esa herencia que no va a entrar a la contaminación, porque es eterna de Dios. Así que es para usted también, para que pueda entonces oír y captar la voz de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, amado hermano. Así que les invito entonces para que lea conmigo allí en Éfeso, en el libro de Efesios, capítulo 1, del versículo 17 en adelante. Vamos a leerlo para continuar entonces con las inescrutables riquezas de Cristo. Y leemos entonces de esta manera. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supreminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestades y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo. O sea que Él llena todas las cosas en todo. Hincha significa llenar. Así que ese Dios todopoderoso ha hecho la expiación y ahora está en su iglesia. Está llenando con toda su plenitud a su iglesia. Así que oremos, amado hermano. Señor Jesús, Dios todopoderoso, gracias te damos, Padre eterno, por tu grande amor, Señor, para con nosotros, Señor, como tus hijos, Señor, e hijas aquí sobre la tierra, Padre Santo, sabiendo, Señor, que tu palabra dice, Señor, que viene la manifestación de los hijos de Dios, porque vemos que toda la creación está gimiendo a una, y aún nosotros como hijos, Padre eterno, estamos viviendo por la manifestación de Dios aquí sobre la tierra.
este mundo, Señor, va a ser sacudido, Señor, por tu pueblo, Padre eterno, por tu iglesia, Señor, a través de su iglesia, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, ayuda a tu pueblo, Padre eterno, que está alrededor del mundo, Señor, para que cada uno de nosotros como pueblo, Padre Santo, sea, Señor, rindiéndose cada día más, Señor, a ti, Señor Jesús, a tus pies, para que usted pueda obrar, Señor, conforme a su voluntad agradable y perfecta, Padre eterno. Oh Dios eterno, ayuda, Señor, a cada vida, Señor Jesús, que está al alcance de nuestra voz, Señor Jesús, que ellos puedan captar, Señor, y entender, Señor Jesús, el propósito y el plan que tú tienes para cada uno de ellos, Señor Jesús. Sabiendo que el hombre, Padre eterno, vino aquí, Señor, con un propósito. Pero muchos, Señor, están así, Señor, idos de su mente, Padre Santo. No saben, Señor, cuál es la identidad. No conocen, Señor, cuál es el propósito del cual tú lo has creado, Padre eterno. Pero te ruego, Señor, en esta hora, Señor, que le abra, Señor, el sentido espiritual, Señor, y puedan ver y captar las palabras, Señor, que tú quieres hablarle, Señor, a su corazón, Padre eterno, para que ellos puedan despertar a la luz, Señor, de tu palabra, Señor. Oh Dios eterno, ayúdanos, Señor Jesús, en esta hora, Señor Jesús. Pon, Señor, la palabra sabia y oportuna en nuestros labios para hablarla con confianza. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, Dios es bueno, amados hermanos, grande y misericordioso, dice la Escritura. Y lo hemos comprobado en nuestra propia vida, cómo vino entonces a rescatarnos de la condición al cual estaba nosotros sumergidos en el pecado y traernos entonces a la luz, el cual queremos nosotros también dársela a conocer, porque si nosotros recibimos gracia, de gracia tenemos, si recibimos gracia, de gracia tenemos que dar también. Darle a entender a usted, amado hermano, que hay un Dios maravilloso, un Dios que no excede el conocimiento, el amor que Dios tiene para con el ser humano. Por eso estamos hablando de esas inescrutables riquezas de Cristo en estos temas que hemos venido desarrollando semana tras semana, las inescrutables riquezas de Cristo. Y por eso hemos hablado, hemos tomado ese capítulo del libro de Efesios. Y vemos que hemos dicho aquí, vemos a través de este tema de Efesios, el capítulo 3, y hemos visto que el plan eterno de Dios para con su iglesia, ese propósito que Él tenía guardado, es que estemos entonces sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Ve? Son ese plan eterno que Dios tenía en su infinita mente allí, que estaba guardado, reservado para nosotros en este tiempo, para darnos a conocer todas esas grandezas, todos esos misterios, todos esos atributos que tenía Dios en su mente, lo está entonces dándolo a conocer a su iglesia y entregándoselo en sus manos, porque la que va a obrar ahora es su iglesia, el Espíritu Santo a través de su pueblo, a través de la iglesia del Dios viviente. Por eso estamos llevando este tema a través de ese capítulo, Efesios capítulo 3, donde nos dice tantas maravillosas cosas que Dios tiene para nosotros allí guardados. Así que la iglesia del Dios viviente que está aquí sobre la tierra, Dios quiere entonces equiparla con toda potestad que Él tiene para ella, toda la sabiduría, toda la ciencia, todo amor, todo lo que Él tiene para ella, tiene que tener esa iglesia que está aquí sobre la tierra. Así que ella tiene que tener la mente de Cristo, pues eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínense, un ser humano aquí en la tierra, un vil pecador, tiene la mente de Cristo. Déjeme decirle, sí, cuando es lavado con la sangre de Jesucristo, ese hombre, esa mujer queda limpio como si nunca hubieran cometido aquel pecado. ¿Ve usted? ¿Por qué? Porque Dios lo escogió de esa manera y en su infinita gracia y misericordia, Él puede hacer entonces ese lavado a ese hombre, esa mujer sumergido en el pecado, que está inmundo, arrevolcado en el fango. Dios lo puede limpiar con la sangre allí y quedar como si nunca hubiese pecado. Y eso es lo que ha hecho con su pueblo, amado hermano. Eso es lo que ha hecho con su iglesia, su esposa, su novia, que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, que llegaría
a ese punto de perfección, como si nunca hubiese pecado, y darle entonces las llaves de toda la preeminencia que Dios tiene para ella. Tener, imagínense, la mente de Cristo, ser como Dios, porque el Salmo 82 dice, Dios es hoy. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo el mismo Dios, el Espíritu Santo, a través de un vaso, el cual fue David. Por eso el apóstol Pablo dijo claramente, ella tiene la mente de Cristo. En la iglesia tiene el amor de Cristo, ese amor que excede todo conocimiento, toda cosa que usted no se imagina, ese amor inmensurablemente, que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, amados hermanos. El amor cubre multitud de pecados. Ese amor tiene que estar entonces en la iglesia del Dios viviente, esa iglesia que Dios ha predestinado. ¿Ven? Tiene que tener el poder de Cristo, ese poder es que es inigualable, porque no hay límite para el poder de Dios, para hacer las cosas que para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible, en ese poderío que Dios tiene para su iglesia. Tiene que tener todas las facultades de Cristo, tiene que tener la naturaleza divina de Cristo, porque es lo que Dios ha determinado para su iglesia, la naturaleza divina de Cristo en su iglesia, como si fuera Él mismo obrando en diferentes vasos, pequeños, grandes, blanco, negro, amarillo, diferentes vasos, pero es Dios allí a través de ellos, en medio de su pueblo. Es lo que Dios ha determinado para su iglesia, las cuales es lo que estamos hablando, de las inescrutables riquezas de Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es lo que dijo el apóstol Pablo también en Colosenses 1:27. Cristo, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es nuestra esperanza, porque sin Él no somos nada. Déjeme decirle, estamos fuera del orden, estamos fuera de Dios, pero con Él en nosotros es la esperanza de gloria para todo creyente. Así que es para usted, amado hermano, amigo, que me escuchas en esta hora. Si crees que no tienes esperanza, porque quizás estás viviendo una vida muy vil, una vida en pecado, una vida que ya ha hecho las diferentes males en este mundo, ¿crees tú que no tienes esperanza? Déjame decirle que todavía hay esperanza para ti. Todavía, mientras haya aliento de vida en tu alma, en tu ser, allí hay esperanza para ti todavía. Fíjate, aquel hombre que estaba en la cruz, aquel ladrón, estaba al lado de Jesús. Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué? Porque él vio la representación de Dios allí en Jesús. Sabía que era el Mesías por revelación. Aunque el otro ladrón que estaba a la izquierda no lo comprendió, no lo entendió, porque él decía, si eres Dios, sálvate a ti mismo y no salvas a nosotros. Era algo que él no podía entender, no era para él la revelación, pero para el que estaba a la derecha tenía la revelación y tenía representación de Dios en su corazón. Por eso pudo ver y decirle a aquel otro ladrón que tuviera respeto. No tiene respeto de este justo, que no tiene derecho a estar aquí en la cruz. Nosotros sí merecemos ser castigados, dijo él, pero este justo no ha hecho nada. Por eso de una vez volteó y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y el Señor, la respuesta fue, y le dijo de una vez, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Allí estaba entonces dándole el Señor la libertad, la salida, el apoyo que necesitaba aquel hombre que estaba sumergido en el pecado, pero había un momento, en último minuto de su vida, allí estaba entonces la esperanza para ser salvo. ¿Ve usted lo que es la importancia de ver y entender y saber el conocimiento que tiene que usted aprender para que Dios lo pueda rescatar del mal el cual usted está o lo que usted está haciendo en esta hora? Solamente usted tiene que poner su corazón allí suave, libre, para que Él pueda entrar en su corazón y Dios se le puede revelar entonces allí donde usted está oyendo estas santas y benditas palabras de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
Así que es la libertad que usted le da a Dios, es la entrada que usted le puede dar en su corazón. Por eso Cristo es la esperanza de gloria en nosotros. Por eso allí el libro de Éfeso, el libro de los Efesios, él pudo expresar allí en el último versículo, a él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Eso fue lo que expresó el Señor Jesús allí en el último versículo de Efesios 3. A él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Entonces, es Dios entonces la gloria de él en su iglesia. La iglesia, estando bajo el dominio de ese Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo representándola, es la gloria de Dios allí en su iglesia. Dios dándose a conocer a través de su iglesia, a través de su pueblo, de sus hijos que están rendidos a hacer las obras, a hacer lo que Dios requiere que cada uno de ellos lleven a cabo. Por eso es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. O sea, Él quiere mostrar todas sus virtudes, Él quiere mostrar todo su poder, Él quiere desplegar el amor que Él tiene, ese Dios todopoderoso, pero a través de quién la va a demostrar. Allí están los instrumentos, amados hermanos, allí están los vasos, allí están los vasitos de barro que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para Él gloriarse en su pueblo, para Él moverse libremente en su pueblo, para Él trabajar con cada uno de ellos allí y que el mundo pueda ver entonces verdaderamente Dios está allí en ese pueblo. Es lo que Dios quiere hacer, es lo que quiere mostrar, que le den la libertad al Señor para que Él pueda moverse libremente en su pueblo. Ahora lo que el Señor quiere entonces, que su iglesia entonces lo manifieste a Él libremente, que la gente pueda ver y entender un Dios real, un Dios que no es un Dios de historia, no que quedó ya en el pasado, así que vino un Cristo que murió en una cruz y que dicen que resucitó. No, déjame decirte que resucitó, no es que parece que resucitó, no, resucitó. Así lo dice la Escritura y nosotros lo podemos comprobar, porque si Él resucitó, nosotros también resucitamos, porque estábamos muertos nosotros en delitos y pecados y Él nos trajo a vida nuevamente. Ya no hay esperanza para nosotros, pero Él nos dio la esperanza, porque por cuanto yo vivo, dijo Él, vosotros también viviréis. Y si nosotros vemos ese Dios, lo tomamos en su palabra y hicimos los requerimientos que Él hizo, nos arrepentimos y nos buscamos el de su rostro, entonces hay un Dios de esperanza, un Dios que cambia. La ley de Jehová es perfecta, amado hermano, que transforma el alma. Se lo podemos decir testificando por nuestras propias cuentas nuestras, porque Él nos ha cambiado a nosotros. Hay un Dios de poder, un Dios que transforma al ser humano, de un vil pecador a un santo, amado hermano. Y es lo que Él entonces está haciendo con su pueblo, lo que Él está haciendo con su iglesia, llevándolo entonces a esa posición, amado hermano, a ser un santo para su gloria. Cristo, la esperanza de gloria en nosotros. ¿Ve? Así que Dios entonces lo que quiere es que lo manifestemos a Él. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo lo podemos entonces hacer dándolo a conocer a Él, al Señor en la iglesia? Él se quiere mover plenamente en libertad en medio de su pueblo, a través del Espíritu Santo, amado hermano. Él quiere darse entonces esa facultad que Él tiene de ser Dios Todopoderoso, moverse a través de los dones, el cual Él ha derramado sobre su iglesia. Los dones espirituales, el cual dice en 2 de Corintios, el cual tiene que estar en su iglesia allí, trabajando, amado hermano. Cada instrumento, cada paso en su posición correcta, que Dios entonces pueda obrar en medio de su pueblo y hacer
los prodigios, maravillas, milagros, el cual Dios quiere llevar a cabo a través de los instrumentos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Como les dije, Él está entonces preparando ese árbol de vida que vino aquí a morir por nosotros, y usted, siendo los pámpanos, el pueblo son los pámpanos, entonces el Espíritu Santo es el labrador, Él está limpiando para que entonces podamos llevar fruto digno de arrepentimiento. Dice entonces el 1 Corintios 12, dice 8, dice: porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Son los dones espirituales que tienen que estar entonces desplegándose en la iglesia, dándose a conocer allí al mundo, porque el mundo está confuso completamente. ¿Dónde está Dios? Eso es lo que la gente se pregunta en el día de hoy. ¿Dónde está Dios? ¿Existirá Dios? Yo no creo que exista, dicen los incrédulos, pero nosotros como hijos e hijas de Dios sabemos que sí existe, que hubo un hombre que vino aquí a la tierra a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Él lo demostró, y por cuanto Él lo demostró, está viviendo hoy y permanecerá para siempre. Y la promesa es: por cuanto Él vive, nosotros también vivimos, que seguimos sus pisadas. Aleluya. Bendito sea su santo y precioso nombre. Entonces, son los dones que Él puede colocar en su iglesia para poder moverse con libertad en medio de su pueblo. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros operaciones de milagros, y a otros profecía, y a otros discreción, que discernimiento de espíritu, y a otros géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Así que Dios quiere moverse entonces libremente a través de sus dones espirituales. Dios quiere llevar esa iglesia primitiva, como estaba ahí en el principio de Pentecostés, a esta llevarla al principio. La fe de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Es lo que Dios está haciendo, restaurando completamente a su pueblo para hacerlo los santos de Dios. Es lo que Dios quiere llevar, esa perfección a su iglesia, amados hermanos. Dios en medio de ella es la esperanza de gloria. Es lo que Dios quiere glorificarse en medio de su pueblo. Dios quiere sentirse invitado de honor allí en medio de su pueblo, que sé estar cómodo, y Dios es lo que escogió a esa novia, esa humilde esposa, el cual esa iglesia que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo para su gloria, amados hermanos. Así que moviéndose a través de esos 9 dones espirituales, Dios va a hacer obras, milagros, maravillas, de todo lo que vemos allí en esos dones. Hombres y mujeres allí, usados por Dios a través de su misma de la estructura de la iglesia, donde Dios quiere moverse, esa iglesia escogida. Por eso la Biblia dice que allí el profeta de esta edad expresó claramente que cuando Dios envió esos dones espirituales es para entonces sacar todo el pecado que está en la iglesia. Porque ¿cómo sabe entonces las cosas? ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu que está en el hombre? O sea, las cosas que están ocultas en el hombre solamente las conoce Él y Dios. Pero ¿cómo se da a conocer para que sea limpio de ese pecado que está oculto allí? Tiene que venir entonces un don espiritual, una virtud de Dios allí, y obrar entonces en medio del pueblo para que pueda entonces despertar aquella vida y llegar al arrepentimiento. Decir: Señor, perdóname porque hice esto, o hizo el otro, hizo aquello, o le hice mal a tal persona. Pero si y aquello está escondido allí, no nadie lo puede saber, sino Dios y el mismo hombre. Por eso Dios entonces tiene que usar esos dones para poder sacar entonces a la luz ese pecado, esos fallas, esos errores que quizás ha cometido aquella mujer o aquel hombre, y allí entonces ponerlo entonces a la intemperie para que Dios entonces pueda limpiarlo y perdonarlo. Así entonces es que obra el Señor Jesucristo. Dios
a través del Espíritu Santo, el labrador, limpiando a su pueblo, amado hermano. Por eso el profeta de esta edad dijo claramente que cuando viene un mensaje de en lengua, o sea, una palabra con una lengua desconocida y no hay intérprete, calle en la iglesia, dice la Escritura, porque si no hay intérprete, mejor que calle, porque así se está edificando el mismo. Pero si hay intérprete, bueno, déle a conocer entonces qué dice. Ahora, si también aquel hombre puede también interpretar aquella lengua, entonces interprétela. Pero si no puede interpretarla, cállela entonces en la congregación, porque no hay intérprete y no hay quien la dé a conocer. Ahora, pero cuando alguien habla en una lengua y hay interpretación, allí entonces son los pensamientos del Dios siendo expresados, sacando a la luz lo que Dios quiere que se haga en su iglesia, o lo que quiere que Dios que limpie a aquel hombre o aquella mujer del pecado, del error el cual está sumergido. Por eso, amados hermanos, es tan importante los dones espirituales en la iglesia, porque son las herramientas de Dios, son los recursos de Dios que está usando para así purificar la iglesia del Dios viviente. Esos son los misterios que Dios está aclarando en este tiempo del fin, el cual estamos viviendo. Las inescrutables riquezas de Cristo, lo que Dios tiene para su iglesia, lo que Dios tiene para su pueblo, para que sea perfecta. Dice, pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor es. Hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Pero cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. O sea que cada una de las cosas, esos puntos, Dios los tiene para sacarle provecho. Tiene manifestación de dones espirituales, sí. Tiene repartimiento de ministerio, sí. Solamente Dios el que hace todas las cosas en todo, a través del Espíritu Santo, amado hermano. Por eso, más, todas estas cosas obran uno, el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así mismo también Cristo. Cristo es un cuerpo, era cuando estaba aquí sobre la tierra, o es todavía, porque todavía permanece para siempre, pero en su iglesia, que es universal alrededor del mundo, son muchos miembros, amados hermanos, muchos miembros, el cual Dios le ha dado a cada uno facultades, las herramientas para que pueda entonces obrar Él a través del Espíritu Santo en su iglesia, en cada miembro que está allí sobre la tierra. Por eso Dios entonces está llevando a cabo, dando a conocer todos estos misterios. Esos son los recursos de Dios que los escogió para sacarle provecho, porque sin los recursos de Dios no se puede entonces Dios mover libremente en la iglesia, porque ¿quién va a ver a Dios y vivir? Lo que dice la Biblia, que no, el hombre no puede ver a Dios y vivir, pero hay muchos incrédulos que quieren ver a Dios, descender de una vez y verlo. No viviría, amado hermano. Por eso Dios tiene que traerse entonces una manifestación del Espíritu para que aquel hombre, aquella mujer que está en capacidad de ver esa manifestación, expresarlo entonces al pueblo y decir lo que Dios quiere decir a través de esa manifestación, sea visión, sea sueño, sea lengua interpretada. Dios lo va a dar a conocer a través de un vaso, el cual está preparando en cada uno de los lugares alrededor de este mundo, amado hermano, el cual estamos viviendo. Por eso el versículo 1 dice, acerca de los dones espirituales, no quiero, hermano, que ignoréis. Sabéis que cuando eras gentiles, ibas como eras llevado a los ídolos mudos. ¿Ve? Nosotros estando en el mundo, íbamos a ídolos, a adorarnos muñecos, imágenes y todas estas cosas. Pero cuando llegamos al conocimiento, por gracia y misericordia, que Dios nos presentó este plan de salvación, esta luz tan grande de su palabra, entonces ahora
desechamos eso, ídolo, y sabemos que el único que se puede adorar es a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque no hay otro Dios que pueda salvar, amado hermano. No hay Dios, no hay otro Dios, dice el Señor. Yo soy, no conozco a otro. Él es el único Dios real y verdadero, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, cada una de las cosas que están allí escritas para nosotros, nuestra instrucción a través de los dones, como Dios los dejó plasmado allí en las Escrituras, es para que entonces pongamos atención y lo pongamos por obra, amado hermano, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no va a cambiar, amado hermano, su plan. Si su iglesia primitiva, el cual allá en Pentecostés tuvo señales, maravillas, prodigios, lenguas, allí en medio de su pueblo, aquí no va a ser la excepción, amado hermano, porque si allá empezó cuando terminó el reino judío y entró el gentil, allá para salvar a los gentiles, hubiera entonces esas manifestaciones. Aquí, cuando tenga que entonces salir la iglesia gentil y ir, Señor, nuevamente a los judíos, tiene que haber entonces estas manifestaciones de lengua, visiones y todas estas cosas, repartimiento de dones y para hacer prodigio y maravilla, amado hermano. Dios no va a cambiar porque es su palabra. Dios lo hizo allá al principio y lo vuelve a hacer hoy. Por eso, qué tan importante es estar versado en la Escritura, amado hermano, para que usted no pueda ser engañado por el enemigo. Sabemos que la gente, muchos hermanos, toman esta parte de los dones, que no quieren nada con los dones espirituales, porque supuestamente dicen ellos que eso es del diablo. Supuestamente ahí se mete el diablo, y es una realidad, amado hermano. El diablo se mete ahí también. Pero ¿cómo sabe usted que es del diablo y cómo sabe usted que es de Dios? Tiene que tener entonces un don de discernimiento. Tiene que tener entonces una virtud de Dios allí, para que usted pueda examinarlo todo y retener lo bueno. Tiene que usted chequear a la luz de la palabra, el Urim Tumim, que es la Biblia, y usted ahí va a verificar si es de Dios o es del diablo. Por eso usted no puede irse a la primera y decir, no, eso es del diablo. No, no puede hacerlo, porque estaría quizás blasfemando, amado hermano, que me estás escuchando en esta hora. Es un peligro, déjeme decirle, inminente, que está allí, latente, si tú dices que es del diablo cuando hay una manifestación de Dios y tú la atribuye al diablo. Puede ser una blasfemia, que será entonces cruzar la línea entre la gracia y la misericordia, la bondad de Dios. ¿Por qué causa? Porque el Señor lo dijo claramente allá cuando estaba parado predicándole allí a los judíos. Él dijo, ustedes podrán decir, cuando el Señor se manifestó con esos milagros, y ellos decían allí los sacerdotes, los judíos, los fariseos, decía echa a los demonios por Belcebú, decían ellos. El Señor les dijo claramente que de toda palabra blasfemia que salieran contra el Hijo del Hombre sería perdonada, pero cuando viniera el Espíritu Santo no será perdonada en este siglo ni en el venidero. ¿Ve? Ya el Señor se fue crucificado. Allá Él los perdonó, esa blasfemia, todo el mal que le pudieron hablar de Él, todo el mal, los golpes, los palos que pudieron hacer. El Señor dijo, perdona porque no sabe lo que hace. Pues ya los pudo perdonar. Pero digo, cuando venga el Espíritu Santo, no se les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea que ahí cruza la línea de las misericordias de Dios para el juicio. ¿Por qué causa? Porque no se metió allí en las Escrituras, no indagó, no tuvo el don de discernimiento y por lo tanto se habló las cosas que no debía. Por eso, amado hermano, la advertencia es para usted como ministro, como cristiano que está profesando. Tiene entonces que ser versado en la Escritura y saber que todos esos dones, todos esos ministerios que están allí, esas facultades que están puestas allí, es para la perfección de los santos, para la ayuda del ministerio, para así limpiar entonces a su iglesia, limpiar ese árbol, el cual es la vid, que dijo el Señor, yo soy la vid y vosotros los pámpanos.
Así que nosotros como pámpanos tenemos que ser limpiados para que podamos llevar el fruto digno del arrepentimiento, amado hermano. Vemos entonces que esos dones tienen que estar allí, en la iglesia, porque si hay un mensaje, un ejemplo, hay un mensaje en lengua allí y no hay intérprete, ¿cómo sabe usted entonces si es de Dios o no es de Dios? La Biblia allí claramente dice, versículo 3, primera Corintios 12 dice, versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Ve? O sea que ninguno que tenga, un hombre, una mujer, tenga el Espíritu Santo y hable por el Espíritu Santo en una lengua extraña, no va a llamar anatema a Jesús. O sea que no va a estar maldiciendo a Dios, no va a estar diciendo cosas contrarias de Dios, no va a decir que eso es del diablo, sino que va a decir, esto es Dios en el negocio. ¿Por qué? Porque está el Espíritu de Dios en aquella persona hablando. Hay una interpretación. Y dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Ve? Así que el diablo no va a llamar jamás al Señor, a Jesús Señor. ¿Por qué? Porque él va a blasfemar, él va a decir lo contrario. Pero ahora cuando esté el Espíritu Santo, ahora va a llamar entonces al Señor Jesús Señor. ¿Ve? Porque está el mismo Espíritu. No puede haber contradecirse el Espíritu Santo de decir algo contrario a Dios. Por eso es la importancia de saber y entender, amados hermanos, todo el significado de las Escrituras. Pues ni tampoco el cuerpo, dice versículo 8, versículo 13. Porque por un mismo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judío o griego o siervo o libre, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Así que es Dios entonces en el negocio, amados hermanos. El negocio de Dios, su iglesia, llevándola a esa perfección con los ministerios y los dones. Vemos que el ministerio que Dios puso en la iglesia, ese Efesios 4:11, el cual Él constituyó, son las herramientas para la perfección de las obras del ministerio para su iglesia. Vemos que algo tan sencillo, amado hermano, son 5 hombres, 5 facultades que están allí puestas en la iglesia para moverse, predicar, profetizar, evangelizar, y la don de maestría y el don de pastorado allí en la iglesia. Todas esas facultades están puestas allí para ayudar a la iglesia a ser perfecta, a llevar al hombre al conocimiento pleno de Dios y a ser perfecto delante de Dios. Por eso allí entonces, si vemos en este cuerpo natural que tenemos 5 sentidos naturales para movernos en esta tierra, el cual es vista, olfato, oído, gusto y tacto, 5 sentidos naturales en este cuerpo. Si nos llegara a faltar alguno de esos sentidos, este cuerpo no sería perfecto, amado hermano, porque nos faltaría, por ejemplo, si es sordo, no puede oír, es imperfecto. Si nos falta la vista, es imperfecto. Si nos falta el hablar, ese es imperfecto. O sea, Dios no tiene un cuerpo imperfecto. Dios quiere un cuerpo perfecto. Así como lo tuvo aquí en la tierra, aquí entonces quiere tenerlo en la iglesia. Después que Él ascendió al cielo, quiere tener entonces un cuerpo perfecto, el cual es su iglesia. Porque recuerde que Él es la cabeza. Él es el que mueve todas las piezas. Por eso, amado hermano, si somos entonces aquí con estos 5 sentidos, Él quiere entonces tener un ministerio perfecto para una iglesia perfecta, amados hermanos. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, el cual estamos viviendo. Y lo está haciendo porque Él lo prometió y lo seguirá haciendo. Y si hay entonces en Efesios 4, si usted va a Efesios 4, dice de ese ministerio que está llevando a cabo el Señor.
Efesios 4 dice el versículo 5, dice, o el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Pero a cada uno de vosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ve? El don por excelencia, el Espíritu Santo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? Que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores para perfección de los santos. ¿Ven? Esos 5 ministerios, esos 5 hombres que tienen que estar perfectos para ayuda del pueblo de Dios, tienen entonces para un propósito. Y el propósito es para la perfección de los santos, de los hijos de Dios, para la obra del ministerio, o sea, para obrar en medio del pueblo. Es la segunda. La tercera es para edificación del cuerpo de Cristo. Llevarlo entonces, ese edificio de las bases, hay que irlo llevando, subiendo, para escalar esa estatura de perfección, el cual Dios quiere que llegue su iglesia. Y dice entonces el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, una misma fe, amado hermano, en Cristo, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Allí está entonces para el propósito el cual Dios entonces ha entregado a su iglesia las inescrutables riquezas de Cristo, dándole a conocer todos esos misterios que estaban ocultos allí en su mente, pero ahora la ha entregado a su pueblo, para que todos lleguemos entonces a la perfección, a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de Cristo, a un varón perfecto, amado hermano. Eso es lo que Dios entonces está llevando su iglesia en el día de hoy. Ser como allá, como al principio, como en Pentecostés. ¿Qué hacía la iglesia Pentecostés? Ella tuvo prodigios, maravillas, milagros, sanidades. Todo estaba en medio de ella, porque tenía el apoyo, tenía la ayuda del Señor que estaba con ellos allí, haciendo todas esas cosas allá en el principio, amado hermano. Por eso esta no va a ser la excepción, porque Dios no va a cambiar. Él va a hacer lo mismo, porque aquí es el cierre, que aquí es donde se va a ver más todavía de lo que fue allá, porque las obras van a ser mayores, amado hermano. Si él dijo ya en San Juan capítulo 14, 12, él dijo, las obras que yo hago, vosotros también haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Él iba al Padre, al labrador, al Espíritu Santo, y luego iba a descender en la forma del Espíritu Santo aquí sobre la tierra, para que entonces apodar este árbol, que el cual estamos nosotros en esta tierra, en su iglesia, que somos los pámpanos, limpiarlo para que llevemos entonces el fruto digno de arrepentimiento, el cual Él quiere que estemos allí en esa perfección, dando frutos parejos, amado hermano. Aleluya. Entonces, vemos allí entonces que solo así la iglesia del Dios se manifestará entonces en la iglesia. Ese Dios grande y poderoso se manifestará en medio de la iglesia, de un pueblo que, así como en Pentecostés, va a ser entonces manifestado Dios en medio del pueblo de Dios. Allí Dios va a saber entonces, o el mundo va a saber que hay un Dios real y verdadero,
cuando vengan esas maravillas, esa manifestación de parte de Dios en medio del pueblo, amado hermano. Que la gente vea y diga entonces, verdaderamente Dios está con ellos. No es lo que dice ya la Escritura en 1 Corintios. Dice que si alguien habla lengua y no hay intérprete, calle. Pero si hay intérprete y profetiza y allí sale, si hay, por ejemplo, vamos a hablar, si hay entra un incrédulo en la iglesia y allí hay puro hablar lengua parejo y no hay intérprete, entonces dirán, estos están locos, porque no hay intérprete, no saben lo que dicen. Por eso Pablo dijo, yo prefiero hablar 5 palabras entendibles que 10.000 en lengua extraña, porque no van a entender, pero las 5 entendibles sí van a entender y voy a edificar la iglesia. Por eso el que hable lengua tiene que haber intérprete, pues si no hay intérprete no van a entender y va a ser confusión, amado hermano. Y eso es lo que vemos en el día de hoy, confusión a diestra y a siniestra, cuando no hay una verdadera interpretación de las Escrituras, una verdadera interpretación del mensaje que Dios quiere traer para su iglesia. Entonces la gente queda ahí en el aire porque no saben qué es lo que están creyendo. Pero cuando hay la línea correcta, que hay lenguas y hay intérprete, entonces ahí va a decir la gente verdaderamente Dios está con ellos, porque hay una profecía y Dios le va a desenmascarar lo que está oculto de aquel hombre o aquella mujer que está llegando por primera vez quizá en la iglesia. Por eso, amado hermano, es tan importante este propósito. Dice allí Pablo, 1 Corintios 14, dice, en el versículo 6, dice, ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lengua, ¿qué os aprovecharé? Si o no os hablaré, o si no os hablaré, o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonido, como la flauta o la viruela, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tiñe con la flauta o con la viruela? Y si la trompeta diera el sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Entonces, la batalla, por ejemplo, un ejemplo, antes en la antigüedad tenían una trompeta, sonaba una trompeta para cuando daba el sonido que era batalla, allá la gente se apercibía, se preparaban porque venían los enemigos y tenían que prepararse para la batalla. Pero si daba un sonido incierto, entonces había confusión y no sabían qué iba a pasar. Los enemigos lo pueden sorprender. Pero aquí Pablo está poniendo estos ejemplos para que usted vea que entonces, si hay una lengua, un mensaje en lengua extraña y nadie sabe en la interpretación qué significa, entonces la gente queda en confusión. Pero cuando hay intérprete, ahí entonces saben el significado, lo que Dios quiere decir al pueblo. Así también vosotros, si por la lengua no diere palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo, y nada hay mudo. Mas si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro, o sea, incrédulo, al que hablare, y el que hablare será bárbaro para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis espirituales dones, procurad ser excelente para la edificación de la iglesia. O sea, tiene que ser entonces edificado la iglesia con la lengua y con la interpretación. Pero si no hay intérprete, no hay edificación. Por lo cual, el versículo 13, por lo cual el que habla lengua extraña pida que la interprete. Aquí está el punto. El que habla lengua extraña pide que la interprete. O sea, yo hablo lengua y si no tengo intérprete, Señor, dame el don de interpretación también.
dame para yo poder interpretar esa lengua, para llegar al conocimiento y expresarlo y decirle al pueblo qué es lo que tú quieres que yo le diga en esa lengua que me has dado. Por eso, si no tiene intérprete, entonces tiene que callar. Por eso aquí está el punto. El que hable lengua, pida que la interprete. Así entonces no habrá confusión. Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Porque si bendijere con el espíritu, el que ocupa el lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien haces gracia, mas el otro no es edificado. ¿Ve? Si aquella lengua está bendiciendo a Dios y usted no entiende, ¿cómo va a decir amén a aquello? Si no sabe si es de Dios o está entonces maldiciendo a Dios, entonces usted no lo sabe, no puede decir amén tampoco a todas las cosas. Por eso es el cuidado y lo que el Dios nos exhorta a tener vigilancia en todas estas cosas, tener el discernimiento y callar si no hay intérprete cuando se habla lengua. Pero cuando hay intérprete, allí entonces es la mente de Dios expresándose allí delante de su pueblo, amado hermano. Por eso dice el versículo 18, Pablo dice allí en el 14, doy gracias a Dios que hablo lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido, para que enseñe también a los otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermano, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfecto en el sentido. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así oirán, dice el Señor. Así que la lengua por señal son no a los fieles, sino a los infieles. Mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles. Amados hermanos, esto es entonces palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, para que pueda usted ser edificado juntamente entonces con el pueblo, allí a través de esos dones que son muy importantes para su iglesia. El profeta claramente dijo que esos ministerios y los dones tienen que estar en su iglesia, porque si no están allí, no se llame la iglesia del Dios viviente, porque no lo es. El profeta predicó un mensaje, las 5 identificaciones de la iglesia verdadera, y la narró de esta manera. Dice, ¿qué es la iglesia? ¿Quién la estableció? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cómo llegamos a ser miembros de la iglesia? ¿Podemos llegar al cielo sin ser miembro de la iglesia? Entonces, allí estaban entonces las preguntas que el profeta hizo de acuerdo a lo que Dios le mostró. Las 5 identificaciones de la iglesia verdadera. Y la primera, ¿qué es la iglesia? El significado de iglesia es sacado fuera, puso él allí, sacado fuera, porque la Biblia dice que salid en medio de ella, pueblo mío, y no te hagas partícipe de sus abominaciones. Así que la iglesia del Dios viviente tiene que estar fuera del pecado, fuera de la incredulidad, fuera de toda cosa mundanal, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice la palabra. Así que tiene que estar aparte, fuera de todo sistema humano hecho por el hombre. Tiene que estar llena con el Espíritu Santo y allí obrando a través del pueblo con el Espíritu Santo allí en medio de la iglesia. Por eso la iglesia significa sacada fuera. Y la segunda dice, ¿quién la estableció?
y el que la estableció fue el mismo Jesucristo, el mismo Espíritu Santo. No fue que la estableció un hombre, una idea de hombre, no. Fue el mismo Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es su Rey y ella es su reina, su iglesia aquí sobre la tierra. Por eso es el que la estableció. Y vemos allí que en Hechos 1, 38, Hechos 1, del 7 al 8, cuando aquellos discípulos estaban allí preguntando al Señor, Señor, ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Fue la pregunta que le hicieron al Señor. Y el Señor le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Recibiréis poder, virtud, y me seréis testigos, le dijo el Señor, en Samaria, en Judea, en Jerusalén y en lo último de la tierra. Esa era la respuesta para ellos. Me seréis testigos, recibiréis la virtud del Altísimo, o sea, el poder, el Espíritu Santo, y me va a hacer entonces testigo. Ese era para la iglesia, ese poder que venía allí antes que ser crucificado. Él expresó todas esas palabras. O sea, o fue después que se lo crucificaron y allí resucitó al tercer día. Fue que le preguntaron los discípulos al Señor. Y él le dijo, ustedes van a ir allá a Jerusalén, van a estar allí hasta que reciban el Espíritu Santo, reciban el poder de lo alto. Y allí me van a ser testigos. Eso es lo que la expresión que le dijo. O sea, que entonces él fue la que inauguró esa iglesia primitiva, esa iglesia Pentecostés. ¿Qué hubo allí entonces en Pentecostés? Prodigios, milagros, maravillas en medio del pueblo, porque él era el que la había inaugurado, él fue el que la constituyó, él fue el que se derramó en su iglesia allí en Pentecostés. Por lo menos él era el rey y su iglesia es la reina. Y la tercera pregunta fue, ¿cuál es su mensaje? No es un mensaje social que iba a dar, no era un mensaje de bendiciones, de prosperidad, no, era un mensaje que tenía que llevar entonces, mover el pueblo y darle facultades, darle el poder que necesitaba allí para que puedan obrar las obras que él quiso que obraran en medio de su pueblo. Por eso él le dijo entonces que iban a recibir poder de lo alto y les serían testigos en Samaria, en Jerusalén, Judea y en lo último de la tierra. Por eso allí entonces cuando vino ese mensaje, allí fue entonces, van allí entonces a ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Ese es Marcos 16:15, el cual le dijo entonces, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Allí está el puntico muy importante. Prodigios, maravillas, delante de su pueblo, amados hermanos. Allí el mundo se dio cuenta en ese tiempo que Dios estaba en el negocio. Y aquí podemos hablar de este tiempo. Si Dios lo hizo ya en el principio con su iglesia, dándoles señales, maravillas, prodigios en medio del pueblo, en este no va a ser entonces la diferencia. Va a ser una iglesia igual como al principio. Una iglesia con todos esos ministerios, dones derramados en su iglesia, dándose a conocer el mismo Dios en medio de ellos, amados hermanos. Así que Dios entonces está obrando hoy, en el día de hoy, esa iglesia, llevándola a la perfección y mostrándole entonces las inescrutables riquezas de Cristo. Esos dones, esos ministerios que tiene para que pueda obrar completamente libre ese Dios todopoderoso para glorificar su nombre en medio de la iglesia. Porque eso fue lo que él dijo allá en el capítulo 3 de Efesios, el versículo 10 y el versículo 21. Ya él dijo entonces que a él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén, amados hermanos.
Él va a ser entonces la gloria en medio del pueblo, que la gente va a decir verdaderamente, Dios está con este pueblo. Amén, amado hermano. Entonces, vemos entonces que ha sido entregado ese poder, esa potestad a la iglesia, las inescrutables riquezas de Cristo, todos los misterios, la mente de Cristo en su pueblo, el amor de Cristo, el poder, todas las manifestaciones de ese amor divino de Dios en medio del pueblo, para que pueda haber entonces un Dios todopoderoso aquí sobre la tierra, y el mundo va a entender y comprender que Dios está nuevamente manifestado en pieles humanas aquí, en una iglesia del Dios todopoderoso, su pueblo. Así que, amado hermano, usted tiene que también entrar allí en ese propósito, si quiere ser parte de ese cuerpo, el cual está Dios llevando a cabo, llevando uno de aquí, uno de por allá, uno de por el otro lado, todos diferentes lugares. Dios lo va a traer y hacer un cuerpo completamente perfecto. Así, por eso dice que en su palabra que Él es la vid, el Padre es el labrador, el Espíritu Santo que está limpiando entonces su iglesia. Nosotros como pámpano tenemos entonces que estar limpios para poder dar ese fruto que Él quiere que llevemos a cabo. Así que, amado hermano, que el Señor Jesucristo me les guarde y me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes en este día. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra, Señor Jesús, que has puesto en mis labios para hablarla con confianza, Señor Jesús, a ese pueblo, Padre eterno, que está allí, Señor, invisible, alrededor del mundo, y a cada una de las vidas, Señor, que no te han conocido, Señor, que sea buen momento para que te conozcan y puedan tomar decisiones correctas, Padre eterno, para seguirte, Padre eterno. Dios eterno, te pido, Señor Jesús, que sea usted revelándosele a sus corazones en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre eterno, ayuda a aquellas vidas, Padre eterno, que están quizás en problemas, en dificultades, en enfermedades, Señor Jesús. Sabemos que tú eres el Señor nuestro sanador, Padre eterno. Fuiste el que llevaste todos nuestros dolores y sufriste allí las llagas en tu cuerpo, Padre eterno, y por tus llagas fuimos nosotros curados completamente, Padre eterno. Ya tú pagaste el precio, Señor, por nosotros y por la vida que están enfermos, Padre eterno. Sean ellos tomándote en tu palabra, Señor, y puedan también hacer, Señor, de ti una realidad, Señor, sanidad en sus cuerpos, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, será entonces hacer la invitación para mañana, Dios mediante, amado hermano, cuando otros de mis hermanos estén acá llevando su palabra, mensaje que requiere para el día en el cual estamos viviendo, y es traerlo a ustedes al conocimiento de su palabra. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.